vamos en primer lugar a hacer una comparación entre la iglesia apostólica o la iglesia del libro de los Hechos con la iglesia moderna o la iglesia tradicional. Amén. Y vamos a examinarnos, a mirar cómo estamos como iglesia. Puede ser a nivel general y a nivel local también. ¿Cómo está la iglesia? Y hay algunos principios de vida de la iglesia que vamos a examinar. En primer lugar, la iglesia apostólica, usted puede hacer un cuadro ahí, iglesia apostólica e iglesia tradicional o iglesia actual, puede colocarle ahí. La iglesia apostólica era una iglesia interdependiente, o sea que no eran las iglesias aisladas, sino que las iglesias se apoyaban entre ellas. Cuando la iglesia de Jerusalén estuvo en escasez, la iglesia de Corinto levantó una ofrenda, amén, para mandarla a la iglesia de Jerusalén. Más la iglesia de hoy en día es la iglesia autosuficiente e independiente, ¿sí? En una misma cuadra pueden haber 4 iglesias. Estas 3 cuadras son ungidas. Aquí hay iglesias. ¿Se ha visto? ¿Se ha notado que hay iglesias? Usted a la esquina hay una iglesia, allí hay otra, aquí a la vuelta hay otra, ¿sí? Y lo correcto, lo bíblico sería hacer una iglesia. Que si yo le sirvo a Dios y llego a un sector y hay un pastor, si mi deseo es servirle a Dios, yo le diría: pastor, Dios me usa, trabajemos para el Señor y hagamos crecer esta iglesia. Amén. Pero somos independientes. ¿Será que hay otros intereses aparte de servirle a Dios? Ahí queda esa pregunta. ¿Por qué los pastores no se asocian? Porque quizá hay otros intereses, porque la ofrenda no alcanza para el lucro de todos los pastores. Así no era la iglesia apostólica. Yo he sido fui por muchos años pastor asociado. Le ayudé a muchos pastores. Estuve ahí a la par con ellos y las iglesias crecieron y Dios las bendijo. Solo hasta que el Señor me habló, usted ya sabe la historia, me habló y me dijo: váyase a Osa, porque allá es donde la gente goza y allá va a abrir una iglesia, ¿no? Y ahí y obedecimos al Señor y el local salió acá. Yo qué culpa, en la esquina hay una iglesia, pero fue una voz de Dios, amén, que Dios nos habló, es algo diferente. Mi hermano Néstor, bendiciones, amén, me alegra verle, qué bendición con sus hijas, amén. Bueno, sigamos, va usted a tomar nota. La iglesia apostólica es una iglesia que comparte y colabora. La iglesia moderna es una iglesia egoísta e individualista. Hace más de un año, creo, ya pasó más de un año, hicimos otro congreso, un seminario, e invitamos al pastor de allí de la esquina. Y el pastor le pareció algo raro, porque eso no pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente le falta sentido de pertenencia y pues si yo invito a un pastor por allá lejos que no me robe las ovejas, ¿no? Supuestamente, pero lo invitamos y ahí compartió y ya no pasó nada, amén. No pasó nada porque los que son los que son, amén. Y los que aman la iglesia donde Dios los lleva ahí, aman esa iglesia y punto. Pero eso no pasa. La iglesia de la Biblia comparte y se colabora, no es egoísta e individualista, amén. La iglesia apostólica trabaja por amor, la iglesia moderna trabaja por lucro, lastimosamente, tristemente. Se trabaja por lucro. Muchos abren una iglesia mirando a ver la fuente B de ingresos, a ver cómo nos va con las entradas de la ofrenda, a ver si es buen negocio. Y conozco personas así. La iglesia apostólica
es una iglesia que hace equipos. La iglesia tradicional es una iglesia que compiten los líderes, que hay competencia entre los líderes, que hay envidia entre los líderes, a ver si le va mejor al ministerio de jóvenes que al ministerio de mujeres, a ver quién tiene más, a ver quién es más ungido. No, en la iglesia se hacían equipos. Pablo no competía con Pedro, ni con Juan, ni con Felipe, ¿o sí? ¿Competían? No, cada uno cumplía su función y estaban trabajando en equipo, de tal forma que la iglesia apoyaba el ministerio misionero de Pablo, la iglesia de Corinto apoyaba allí, la otra iglesia enviaba ofrenda a la iglesia de Jerusalén y había un trabajo en equipo. Pablo se enoja cuando muchos empezaron a decir: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas. Y Pablo se enoja con los Gálatas y le dice: ¿Cristo está dividido? ¿Acaso no somos uno solo en Cristo? ¿Acaso la iglesia no es una la que el Señor dejó? Pero la iglesia hace equipos de trabajo. Esta iglesia no es de los pastores, esta iglesia es de todos, o todos somos la iglesia más bien. Amén. Cuando abrimos el local aquí, no fue que con el patrocinio de Azúcar Manuelita abrimos el local y estamos acá. Entre todos dijimos que en la sala de esa casa, ¿qué, hermanos? ¿Hacemos la vaca? ¿Sacamos un local? ¿Qué dicen? Hicimos la vaca y aquí estamos. Amén. Así nació la iglesia. No hay patrocinio ni de organizaciones de nadie. Usted con su ofrenda paga el arriendo. Así de sencillo. Amén. Paga el arriendo. Usted con su ofrenda. Y se trabaja en equipo, se trabaja en equipo. Ahora, la iglesia apostólica prioriza a la gente. La iglesia tradicional prioriza los resultados. ¿Sabe cómo miden mi unción como pastor? Según la cantidad de gente que se siente en estas sillas. Esa es mi unción, según la iglesia moderna. Pero eso no es bíblico. Amén. La Biblia no dice que la unción se basa en eso. No se basa en eso. Amén. Entonces la iglesia busca resultados. ¿Y qué le preguntan al pastor? ¿Y cuántos tiene en su iglesia? Como si de eso dependiera ser un obrero aprobado por Dios. No respaldado porque cualquiera, aprobado por Dios, que es lo que se quiere. Amén. Pero la iglesia apostólica prioriza a la gente. Por eso aquí yo puedo en todo un culto saludar a uno por uno. Vayan a una iglesia grande, ya no se puede. Amén. Yo los conozco a todos. Amén. Así debe ser la iglesia, el modelo de iglesia bíblico, que priorice en la gente, no en los resultados. Aquí no se le pide a ningún líder que traiga sus 12 o sus 8 porque la gente no es un número. La gente es persona, la gente es gente y hay que preocuparse por la gente. Amén. Amén. Hay que preocuparse por la gente. La iglesia apostólica enamora, la iglesia tradicional esclaviza. Para que alguien le sirva al Señor, entonces le exigen resultados y obviamente que hay que tener compromiso. Pero cuando yo hablo con alguien, yo lo que le pregunto es: ¿cómo está su tiempo? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cómo está su tiempo? Porque yo no quiero esclavizarle, ni Dios quiere esclavizarle para que deje todo, no por causa de Cristo, sino por causa de la iglesia, dejar sus obligaciones y sus cosas, no. Pero la iglesia enamora por su causa. Amén. Uno ve que es una causa justa, la del evangelio. Entonces la gente quiere servirle al Señor. Amén. No por obligación, sino por gusto. Amén. Por gusto usted debe de servirle al Señor. Esa es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica incluye, la iglesia tradicional excluye. Amén. Excluye. Todos podemos servir. Todos tenemos el llamado de Dios a ser discípulos. Todos no podemos ser de la alabanza. Amén. Amén, hermano, sépalo.
con tristeza para algunos. No podemos ser todos de la alabanza, todos no podemos ser servidores, amén, porque algunos no sirven para ser servidores. Llega alguien y mira a ver dónde se sienta, no tienen esa actitud, amén. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero ninguno está excluido, todos tienen una función para hacer en la iglesia, mientras que iglesias modernas excluyen, son pocos los que pueden servir, ¿sí? En iglesias muy grandes es más fácil llegar al cielo que llegar a la alabanza de una iglesia grande, por ejemplo, ¿sí? Entonces llego más fácil al cielo que llegar a hacer algo en la iglesia. Pero la iglesia apostólica todos servían. Ahora vamos a ver qué es servir a Dios, que es otra cosa. La iglesia apostólica busca la perfección. La iglesia tradicional es perfeccionista, que es diferente. Nosotros buscamos cada día mejorar, ¿sí? Ahí en todas las áreas. Pero si hay errores, no vamos a excluir ni a caerle a la gente encima, ni a menospreciarlo, ni a decirle usted no sirve, ni se acabó todo porque la gente no es perfecta. Eso es el perfeccionismo. La iglesia siempre estará en un proceso de perfección, porque nunca lo conseguirá. La iglesia perfecta no existe, amén. Pero la iglesia tradicional es perfeccionista. Lo que no sirve lo saca de una vez, no ayuda a formar las cosas que hay que formar. La iglesia apostólica se alimenta del Espíritu, se alimenta del Espíritu. La iglesia apostólica. La iglesia tradicional se alimenta de la ley, de la norma, de la tradición. Entonces ya hay un protocolo para estar en la iglesia, ya hay algo que la tradición nos dice como cristianos. No, la iglesia apostólica se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y lo que el pastor hacía era porque era guiado por el Espíritu Santo, no por la ley. Sí, y lo que hace la iglesia apostólica lo hace por convicción, no por obligación, amén. Si se dan diezmos y ofrendas, que se haga por convicción, no por obligación, porque muchos dicen el que no dé el diezmo, maldito sois, con maldición, maldito. Están obligándolo, obligan a las personas, y esto no es de Dios y no es bíblico, amén. Dios quiere que demos con alegría y sencillez de corazón, no por obligación. Nada de lo que se hace en la iglesia se debe hacer por legalismos o por ley, amén. Nada de lo que se hace para Dios se hace por ley. Nos alimentamos del Espíritu Santo. La iglesia apostólica entrega un legado. La iglesia tradicional delega tareas, amén. Entrega un legado. Entregar un legado, ¿qué es? ¿Se ha visto esas carreras de relevos? ¿Quién ha visto carreras de relevos? Amén. Que llevan el testimonio, que se llama esto, y hasta que no me lo entreguen a mí, yo no puedo salir a correr, ¿cierto? Hasta que no me entreguen ese testimonio, yo no puedo seguir. Aquí en la iglesia es hasta que, o aquí en la Biblia también era, hasta que yo no dé el ejemplo, yo no puedo decirle a usted que haga lo que yo no hago. ¿Sabía que el pastor diezma? Yo diezmo, amén. Yo diezmo a las asambleas de Dios, diezmo. Y si no estuviera en las asambleas, diezmaría de otra forma. Pero ¿cómo voy a enseñar algo que solo me beneficia a mí, y algo que no es un principio, sino es una ley, como un dictador? Amén. No puedo enseñar nada que no asuma como un principio. Y algunos dicen, no, es que en la ley llevaban las ofrendas, era el sacerdote. Pues entonces está bajo la ley y está enseñando que se haga eso como la ley lo hacía. Pero antes de la ley, Abraham diezmó sin la ley, como un principio de vida, como algo que tenía en su corazón y le nació.
Entonces, al fin, ¿qué, pastor? O por la ley diezmo o por convicción. Si es por convicción, entonces yo no puedo regirme a la ley y decir que todo es para el sacerdote, porque eso sí es exclusivo de la ley judía. Todo era para el sacerdote. Pero si lo hago por convicción, y creo que es una convicción dar de lo que Dios me da, y es una convicción en mi vida, pues hasta el pastor lo hace, porque es una convicción que tiene. Amén. Es por dar un ejemplo de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, la autoridad está en los que sirven y aman. Y en la iglesia tradicional, la autoridad está en los que saben y tienen. Ellos son los que mandan en la iglesia tradicional, los que saben y tienen. Amén. Sarita, bendiciones. Tú eres Sarita, ¿cierto? Amén, bendiciones. Bien, bien. Hermana Paloma, bendiciones. Amén. Los que saben y tienen son los de rango en la iglesia. Claro, si alguien sabe batería, pues ya automáticamente en el imaginario tiene un rango, como que subió un nivel espiritual por el hecho de saber batería. ¿Será eso así? ¿Será que ya es un líder porque sabe tocar batería bíblicamente? No, la respuesta es no. Sabe algo y ya, sabe algo. Nosotros los seres humanos endiosamos a aquellos que saben cosas. El Dios Messi, el Dios Cristiano Ronaldo. El que sabe algo se le pone en un estatus. Un muchacho igual a cualquiera, igual al que vende tomates, igual al que trabaja en la empresa. Este trabaja en la empresa, ese juega fútbol. ¿Qué hay de diferente? ¿Es más porque sabe algo diferente a la otra persona? No, si no debe pasar en el mundo, ¿en la iglesia debe suceder? No, pero en la iglesia los que sirven, según lo que Cristo enseñó, son los mayores, son los más importantes, el que le sirve a otro. Amén. Los hermanos que están allá con el traje azul, ellos son los más importantes, el que le sirve a otros. Amén. ¿Usted quiere ser importante en esta iglesia? Sírvale a los hermanos, sirvan la iglesia. Amén. Sirvan la iglesia. Y ame a los demás. Amén. Ame a los demás. Y en la iglesia apostólica, los creyentes forman hijos, y en la iglesia tradicional se buscan personas que hagan cosas. Amén. La iglesia del modelo bíblico forma hijos espirituales. Amén. Forma hijos espirituales, forma gente, lleva proceso. No podemos decir que la prioridad está en la gente cuando llevo 10 años de cristiano y no me he ganado ni uno, y me digo ser líder o pastor o lo que sea, o querubín o apóstol, ahora es de moda, ¿no? O apóstol. No puedo decir eso, no puedo ponerme ningún título si no he hecho lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo antes creía que por estar en la batería ya era ministro de Dios. Arcángel segundo era yo en la iglesia, ¿sí? Y en la batería estaba la unción, y mi ministerio de los tarros era mi ministerio, hasta que alguien me aterrizó con esto que estamos hablando y me dijo, ¿cuánto usted lleva de cristiano? Entonces yo saqué pecho, ¿no? 10 años de cristiano. Yo dije, 10 años de cristiano. ¿Y cuánto hace que toca la batería? Como 3 años. Y yo le doy fuerte a esos tarros y no sé qué. Y Dios me usa la batería. Dijo, bueno, 10 años de cristiano y todo. ¿Y cuánto se ha ganado para el Señor? Y ahí sí yo, no, pues no, yo le he hablado a gente, no, ¿cuánto se ha ganado para el Señor? No, pues yo un día le hablé a un compañero, no, ¿cuánto se ha ganado para el Señor? ¿Cuántos de los que usted ha conocido hoy en día, porque usted les habló, están en el camino del Señor? Hágase usted también esa pregunta. ¿Cuántos usted conoce que usted les habló, usted se los ganó
bien ganados. Fue usted el que les habló y hoy en día están caminando con el Señor, están firmes, bautizados. ¿Cuántos de esos? No me responda, porque para pasar pena, no me responda, pero piénselo. Amén. Ahí sí usted puede ser llamado siervo inútil, de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Si no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, solo tocamos la batería o hacemos otras cosas, somos menos que los siervos inútiles, porque el siervo inútil es el que hace lo que Dios le mandó a hacer, no hace más allá, lo dice la Biblia. Entonces, cuando me confrontan con eso, yo dije, como decía, yo no soy nada, ¿sí? No le he servido a Dios, porque pensé en mis amigos, uno en la cárcel, 6 entradas a la cárcel lleva un amigo mío, otros muertos. Esos eran los que Dios me puso ahí para ganármelos, ahí con los que jugábamos fútbol, ahí Dios me los puso y yo los dejé que se perdieran y me creía siervo de Dios por hacer algo dentro de un salón y un local, hasta que me di cuenta que no estaba siendo útil en las manos de Dios. Amén. Vamos a Mateo 28, 19. Y algunos ya sabemos este versículo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el encargo que Dios nos dejó. En la época apostólica existía el piano, en la época bíblica, y el Señor nos mandó, por tanto, ir y tocad el piano, yo qué sé, a todas las naciones y llenad estadios y no sé qué. ¿Qué nos manda? Simplemente hacer discípulos, hacer discípulos. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Y vamos a Filemón, versículo 10, que hay un solo capítulo. La función de la iglesia es ir y hacer discípulos. Pare de contar, no le ponga más arandelas. No, todo va encaminado con hacer discípulos. No solamente con evangelizar, hacer discípulos. Porque una madre no tiene hijos y los deja tirados. Una madre tiene hijos y los cuida. Amén. Dice Filemón, versículo 10, te ruego por quién, por mi hijo Onésimo. Luego Pablo no era soltero. Ay, pillado. No, mentira, no creo que sea por ese lado, ¿cierto? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en ¿dónde? En mis prisiones. Algunos dicen que este concepto de padre espiritual no es bíblico. Pues toca que hablen con Pablo, porque Pablo se refiere a Onésimo como un hijo. Amén. Ahí lo dice, ¿cierto? En la Biblia está como un hijo que engendró en la prisión, aún en la cárcel se ganaba personas para Cristo. Pero él no era un padre irresponsable. Él se preocupaba por Onésimo y dijo: se lo tengo que encargar a otro padre espiritual. Y habla con Filemón. Le dice: Filemón, le encargo a Onésimo. Él sí era un ladrón, pero aquí en la cárcel se arrepintió. Y yo sé que a usted, inclusive a Filemón, le cometió fechorías. Yo sé, Filemón, que a usted le fue gravoso y le hizo, quizá le robó y le hizo cosas malas. Pero ahora él es un hombre nuevo. Recíbalo, se lo encargo para que le dé trabajo y para que lo cuide. Amén. La labor de padre espiritual es muy importante y es muy gratificante. Amén. Es muy gratificante. El principio del padre espiritual es bíblico. ¿Cuántos hijos espirituales hemos engendrado y hemos criado y formado y sacado adelante en todos nuestros años de vida cristiana? Cuéntelos, bueno, calcúlelo. Algunos ni con los dedos de una sola mano pueden lograr la cuenta. Tenemos que reflexionar en la labor de la iglesia.
porque no es con hacer mega iglesias ni con comprar lotes. El diablo encantado que compremos lotes y que tengamos mega iglesias si no hacemos discípulos. No le estamos causando estragos a él. Amén. Ahora miremos entonces cómo ser un padre espiritual, cómo es ese plan de ser un padre espiritual y compararlo para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Hay unas diapositivas que vamos a ver sobre eso. No sé, voy a apagar acá. Y la gran comisión y los padres espirituales van de la mano. Amén, van de la mano. Siguiente. Para ser un padre espiritual usted tiene que usar el evangelismo, ¿qué? Relacional. El evangelismo, ¿cómo? Relacional. Ahora ya casi no se usa de gente con megáfono por la calle, ¿cierto? Casi no se ve, aunque es importante, pero es solo una parte. Es solo una parte de cumplir con lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Para hacer evangelismo relacional hay que entender primero quiénes son los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Pues todos los que nos rodean, ¿sí o no? En su empresa hay perdidos. Levante la mano. ¿En quién donde trabaja conoce algún perdido? Bueno, yo trabajo ahí. Amén. Un perdido, por lo menos uno. Levante la mano si en su familia conoce a alguien que si hoy se muere se va para el infierno. Levante la mano. Algún familiar. Ellos son los que son llamados a ser nuestros hijos espirituales. Amén. Ellos son. Hay que identificarlos primero. Y hay que mirar cómo amó Jesús a los perdidos. Hay un ejemplo muy bonito en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 6, que habla sobre la historia de Zaqueo. Amén. ¿Cuántos saben la historia? Levante la mano. Los demás no. Me tocó contarla. Bueno, Zaqueo era un hombre pequeño, ¿sí? Que cobraba impuestos. Tenía un trabajo mal visto por la sociedad y aparte de eso tenía una apariencia que era despreciable. ¿Cuánto bullying no le harían a Zaqueo por ser enano, por ser pequeño? Era despreciable, por todo lado era despreciable. Pero Jesús lo ve y Jesús lo llama: Zaqueo, desciende de ese árbol, porque es necesario que vaya a comer a tu casa. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Se arrepintió. Dijo: de cierto digo que si en algo he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Eso es fruto de arrepentimiento. Amén. Eso es una muestra de arrepentimiento. Amén. Entonces, Jesús no excluyó a los pecadores, se relacionaba con ellos, pero no se relacionaba para compinchar. Hablaba con un muchacho que decía: es que yo me relaciono con el mundo porque así hay que volverse como ellos. Sí, pero no volverse como ellos en su totalidad, porque entonces se iba a tomar como ellos, se iba a bailar como ellos. ¿Y cuándo se los iba a ganar? Nunca. Ellos se deben convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Pero ¿cómo se relacionaba Jesús? Jesús veía, como tenía discernimiento, veía las necesidades sentidas de la gente y por ahí se relacionaba. No para pasarla bien, no el club de fútbol de los amigos de la cuadra. Pastor, ¿sí ve que yo me relaciono con la gente? No, para llegarle a la necesidad sentida de la gente. ¿Cuál era la necesidad de Zaqueo? Aceptación. Un hombre rechazado por la sociedad, por su trabajo y por su apariencia. Y Jesús le dice: yo lo acepto, venga, forme parte por un día de mi combo aquí. Venga y comemos en su casa, echamos chistes y hablamos, y de paso le enseño las palabras del reino. No lo excluyó,
Amén. Porque esa era la necesidad de Zaqueo. Cuánto bullying, cuánta exclusión había sufrido Zaqueo. Cuando nos vamos a relacionar con un hijo espiritual, debemos conocer la necesidad sentida de esa persona. Amén. Y ir a atacar o a llenar esa necesidad de parte de Dios. Ese es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con los demás. Amén. No como yo hacía en bachillerato, que me unía con los demás a capar clase. ¿Sí? Pero ya ese era el viejo hombre. Acapar clase y hacer cosas malas, y que como uno está unido y toca relacionarse. No, hay que buscar la necesidad sentida de la persona para que Dios nos use. Amén. Sigamos. Ahora Jesús amaba a la gente, tenía compasión de la gente. Cuando veía a Jesús una mala conducta de algún pecador, Jesús no lo acusaba. Jesús se compadecía porque sabía lo que les esperaba, la eternidad que les esperaba. Así debemos ser nosotros con ese compañero problemático de la empresa, con esa gente difícil. Amén. Ahora viene el padre, nutre. ¿Sí ve? Ahí está el bebé comiendo, ¿qué es eso? ¿Huevo perico? Bueno, nutre y se relaciona. Un buen padre juega con sus hijos. Amén. Hijos, bueno, no me respondan. Un buen padre juega con sus hijos, comparte con sus hijos, se relaciona. ¿Cierto, hermano Néstor? Se van a pasear para ir a la iglesia, a solearse, ¿sí? Comparte, pero también le da de comer, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos? Levanten la mano los hijos, aquí. Eso. ¿Sí, ya comieron algo? Levanten la mano los que ya comieron algo. Bueno. Yo tengo el teléfono del bienestar familiar por si algo. Muy bien. Un buen padre, felicitaciones a los padres. Un buen padre espiritual no le trae y le regala hijos por montón al pastor. Tome, pastor, ahí le traje gente a su iglesia. Ahora diga que uno no le sirve a Dios. Vea, ahí se los dejo. Y bote hijos, deje abandonados hijos. ¿Qué hay que hacer? Cuidarlos. Amén. ¿Le toca al pastor? No, le toca a cada creyente. Amén. Cuidarlos, nutrirlos de palabra y de ejemplo, hacer discípulos no convertidos o hinchas de Jesucristo, que eso sí hacemos fácil, ¿no? Ahí le traigo un hincha de Jesucristo. No, tenemos que formar personas. Amén. Y eso no lo hago yo. ¿Quiénes? Decía alguien que ¿de qué depende que un rebaño crezca? Un rebaño de ovejas. ¿De qué depende? ¿Del pastor o de quién? Bueno, digamos que hay un buen pastor. Este pastor es abnegado, peina las ovejas. Claro que no se peina las ovejas, ¿no? Bueno, las peluquea, ¿sí? Las arregla los tacones, todo eso que se le hace a las ovejas. Y ahí tiene sus ovejas cuidadas. ¿Qué toca que suceda para que crezca el rebaño? ¿Robarle las ovejas al otro? Así crecen las iglesias, ¿no? Le roban las ovejas al pastor de al lado. No. ¿De qué depende? Pues de que las ovejas se multipliquen, de que las ovejas den cría, ¿sí o no? Si las ovejas no dan cría, pues por más que se esfuerce el pastor, las ovejas no va a pasar nada. Si no compra las ovejas, pero el evangelio no se vende ni se compra, y ni menos se roba uno las ovejas de otras iglesias. Amén. Entonces, ¿de quién depende que la iglesia crezca? ¿De a ver si yo me saco gente de otros lados? De usted. Amén. Estéril. Uy, ofensivo. Pero así me sentí yo cuando me di cuenta que no estaba dando hijos para el reino de Dios. Amén. Tenemos que ser fructíferos. Ahora, hay un paralelo en ese proceso del superevangelista y el padre espiritual.
¿Quién puede ser más efectivo para el reino de Dios? El superevangelista que traemos aquí a la iglesia, hacemos una campaña y llenamos este lugar. Bueno, hacemos 5 cultos porque por el protocolo no se puede. 5 cultos con un superevangelista que hace milagros y aparece escarcha en las manos y todos esos milagros que están de moda. Entonces la gente viene y se convierte, digamos que se convierten. Y empiezan a caminar con el Señor, y ese evangelista se va a otra nación, a otra ciudad, a seguir su labor de evangelista. ¿Ya con eso basta? ¿Qué se necesita? Cuidar a esos nuevos convertidos. Se necesita de padres espirituales. Yo me angustio, pero es una angustia buena cuando viene mucha gente nueva. Porque yo digo, me toca atender cual madre comunitaria, ¿no? 15 niños, 15 hijos, nuevos nacidos para atender. Y si yo no tengo otros padres espirituales que me ayuden, la iglesia no va a crecer. De esos 100 que se convirtieron con el evangelista, si no hay ni un solo padre espiritual, ¿qué pasa con ese fruto? Se pierde todo. Todo se pierde. Mientras que el padre espiritual cumple su labor de evangelista, uno solo, cada uno se gana uno, y no solo se lo gana, sino lo que lo forma, lo nutre y lo lleva hasta el bautismo bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Que para el reino de Dios le va a llevar la iglesia en su totalidad, va a ser fructífera y le va a llevar almas al Señor. Amén. Siguiente. Entonces estábamos hablando de esa nutrición. Bueno, hay un versículo, leámoslo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo 2:2, dice así: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está la estrategia, la famosa estrategia. A hombres fieles. Dios necesita que el padre espiritual sea ¿qué? Fiel, no irresponsable, fiel, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que enseñe a otros, y así crece la iglesia. No hay más estrategias. Hay estrategias para llenar locales, pero para formar discípulos no hay otra sino la bíblica, que es que cada uno demos fruto. Y eso no es estrategia del pastor ni nada, eso es lo bíblico. Amén. No hay otra forma. Ahora, la oración y el plan del Padre Espiritual. La oración es la clave para cumplir con esa gran comisión. ¿Cuántos quieren ser padres espirituales? Amén. ¿Hace cuánto que no tiene hijos espirituales? No levante la mano. Pero ya hace añitos algunos que no tienen hijos espirituales. Ya es hora, como le dicen a uno, ya va siendo hora que encargue, ¿no? Le dicen a uno, ¿no? Pues ya va siendo hora que encargue hijos espirituales para Dios. Amén. Entonces, ¿cómo hacer esta labor? La oración es la clave. La ecuación sería: ore 50 minutos y hable 5 minutos. No al revés. Hable 50 y ore 5. Ore 50 minutos por esa alma, por esa persona. La iglesia ha perdido el amor por la oración. La iglesia no quiere orar. ¿Sí se ha dado cuenta? A nivel general. No quiere orar, quiere otras cosas, quiere llenarse los sentidos de cosas que lo emocionen. Pero orar, venga el martes a la oración y a ver qué. Pero hay que orar por ese hijo espiritual. Amén. Primero usted debe orar, porque el nuevo nacimiento es un acontecimiento espiritual. Miren Juan capítulo 6 versículo 44. ¿Qué dice? Decía Agustín, San Agustín creo que era, que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Amén o no amén? Amén. Pero sin nosotros Dios no puede obrar.
Sin la iglesia de Cristo Dios no puede obrar. Amén. También amén. Sin la iglesia de Cristo Dios no puede obrar. ¿Cuánta gente Dios lo puso ahí a usted con ese compañero? Ahí era usted el encargado. Y ahora a mí me pasó. Ahora ese amigo está en la 7ª entrada a la cárcel. Ese amigo que Dios me puso ahí cuando era más joven. Entonces Dios quiere obrar a través de mí, pero yo no puedo servirle a Dios sin su presencia, sin la oración. Amén. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Si Dios no salva a su compañero de trabajo, a su familiar, ni usted lo puede salvar. Al contrario, uno le hace ese estorbo a Dios a veces, ¿sí? Porque entre más uno le dice, peor. Por eso hay que acudir a la estrategia espiritual, a orar. Recuerdo que uno de mis hermanos, somos 4 hermanos, y uno de mis hermanos cogió el vicio del pegante y estaba sumido en ese vicio, y lo encontraba la policía tirado en los potreros. Llegaban, mira este muchacho, aquí le entré, este muchacho desde acá. Los vecinos me dijeron que es su hijo ahí, a mi mamá y todo. Y era terrible la situación, y yo de ver la tristeza de la mamá y todo, me dio rabia. Y dije, voy a irme a ayunar. Voy a ayunar, porque no había cómo, no había forma. Y me metí en ayuno un día y empecé a orar, y llegando ya la tarde de ese día, vino una sombra al cuarto. Yo vivía solo, una sombra ahí, y me asusté. Entonces mi reacción fue salir corriendo. Dije, no, espere un momentico, si estoy ayunando, ¿cómo voy a salirle corriendo? Entonces me llené de valor ahí, dije, ¿cómo así? ¿Cómo fue? Y me puse a orar, a reprender ese espíritu que tenía oprimido a mi hermano, y oré, y fue fuerte, no voy a decir que vi cosas, pero sí se sentía una opresión ahí, y se sentía como una brisa dentro de una habitación, que eso no se puede, y había un espíritu fuerte ahí, y esa era la guerra espiritual que yo hice. Le digo a qué hora acabé ese ayuno: a las 2 de la mañana, cuando sentí que el Señor me había dado la victoria. A los 8 días mi hermano se levanta un domingo en la mañana y dice, uy mami, me pasó algo paranormal, porque él ni creía en Dios ni nada. Me pasó algo paranormal, me soñé algo, o yo no sé si fue un sueño o fue algo verdadero. ¿A qué hora hizo el culto en su iglesia? Yo quiero ir. A los 8 días Dios trajo la respuesta. Amén. Y ahí él comenzó un proceso. Pero hay que orar. Nosotros nos prestamos más a salir con un megáfono y a evangelizar que a pasar un día entero de ayuno y oración por los perdidos. Si Dios es el quien los cambia, ¿será que más efectivo es orar? Si es un milagro la salvación sobrenatural. Yo creo que sí, porque había un hermano en Panamá cuando estuve misionero, que ese sí le predicaba a todo el mundo. El hermano Palitraque le decían, Palitraque, no sé por qué le decían así, y predicaba a todo el mundo, pero la gente se burlaba de él y lo despreciaba, y se reía y se mofaba y todo, porque yo le dije, yo creo que usted tiene que orar más y hablar menos, porque no daba muy buen testimonio que dijéramos, y pues lo que hacía era vaciar a todo el mundo, ¿sí? Pecador, cuando va a ir a la iglesia, sin vergüenza, y a todo el que se estrellaba le hablaba así. Entonces es necesario orar. ¿Cuántos van a orar por ese amigo, por ese familiar? Amén. Pero le digo, ¿cuándo se llenan aquí los ayunos? Cuando alguien no tiene trabajo, cuando alguien está enfermo, porque consideramos que esos sí son motivos
para buscar a Dios, pero sabiendo que hay un alma que está a punto, si se muere hoy, de ir por los siglos de los siglos a una eternidad sin Cristo, eso no es razón suficiente como para orar. La iglesia primitiva, ¿sabe cuál era la famosa guerra espiritual de la iglesia primitiva? Ellos oraban por negocios, por fincas, por prosperidad, por bendiciones. ¿Por qué se encerraba a orar la iglesia? Señor, oramos por Pablo, va a ir a la capital del imperio, a Roma, Señor, limpia los aires de Roma, que pueda hablar con el emperador incluso, Señor, respáldalo en ese viaje misionero. Esa era la guerra espiritual, así estaba enfocada la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo está enfocada en sí mismo, en su propio bienestar, y se ha olvidado del centro de la iglesia, que es el Señor y su causa, y el reino de Dios que sea anunciado. Amén. Eso está aconteciendo en la iglesia. Y ayunamos, pastor, vengo al ayuno porque no tengo trabajo. Y oramos, y hay que pedir, amén, no me malinterprete, hay que pedirle a Dios por nuestras necesidades. Pero ¿por qué no orar de la misma forma por los perdidos? ¿Sabe que a Satanás no le importa tanto si tiene trabajo o no? O si le va bien o mal. Él lo que quiere que es lo mismo que Dios quiere, el alma. Amén. Y para algunos Satanás usa la prosperidad y la bendición para tenerlo ahí. Y en el momento menos pensado, listo, otra alma cayó ahí. Entonces oramos, Señor, bendice a mi primo. Él es fletero, Señor, pero prospéralo, Señor, que esté bien. Que la familia toda esté bien, esté en bendición, que todo les vaya bien. Él es fletero, Señor, que le vaya bien en su trabajito, yo no sé cómo sea ya, bendícelo, que todos estén bien, en paz, en salud. No, el alma se está perdiendo, hermano, y a veces uno le estorba a Dios con esas oraciones, porque yo oro, Señor, cambia a ese amigo que es delincuente, y ese hombre es de corazón de piedra. Y Dios dice, la única forma es coger y darle con un martillo. ¿Me va a dejar? Pero entonces le pasa algo terrible a ese amigo. Y ahora lloro, uy, Señor, pobrecito mi amigo, no, levántalo. Entonces Dios dice, al fin que lo trato, lo quebranto para salvarlo, o quiere que siga ahí bien. Decídase. Amén. Lo principal es la salvación, y yo lo he visto, porque a veces oramos por familiares, oramos por personas, y casi siempre la oración es esa: pastor, es que mi primo le salió un quiste en un callo, oremos, pastor, para que sea sanado, para que esto, y las peticiones son así, pero orar, pastor, ayúdeme a orar porque él sea salvo, porque él se arrepienta, porque la oración debería ser esa de la iglesia. La guerra espiritual sería esa, que trascienda. ¿Por qué? Porque usted se le mete en el territorio de Satanás, ¿sí? Dios dice, bueno, trabajo o no trabajo, desde que lo tenga aquí atado y bajo el alcohol, y que lo tenga aquí mal, no importa. Pero cuando usted se mete a desalojar esos espíritus y a pelear por esa alma, Dios dice, uy, un momentico, alguien se me metió en mis terrenos. Ahora sí, ahí sí viene la guerra espiritual. Amén. La guerra espiritual es por cosas espirituales. La guerra espiritual no es por la carne, por cosas carnales. Por eso se llama guerra espiritual. Amén. Porque el objetivo de Satanás son las almas, no el trabajo, ni la prosperidad, ni las cosas. Antes Dios dice, eso le puede ser estorbo. Amén. Ahora Dios dice, pidan el pan de cada día, pero no hagan guerra espiritual por las añadiduras. Amén. Sigamos. Bueno. Sigamos, pastor, termine. Ya termino, hermanos. Sigamos con el siguiente punto. Comenzando el plan del Padre Espiritual. Usted va a identificar, ¿sí? Vamos a compararlo con un padre biológico, una madre biológica,
o unos padres biológicos. Los padres responsables planean los hijos. Amén. ¿No hay padres responsables? Planean los hijos. Eso, una futura madre responsable allá. Entonces se planea tener hijos. Es lo correcto, ¿cierto? Es lo correcto. Usted va a planear tener hijos espirituales. Amén. ¿Cuántos lo van a planear para este año? Amén. Y usted los va a identificar. Identifique ya 3 personas, por lo menos 3, familiares, amigos, que usted sabe que no son creyentes y con los cuales usted se relaciona. No me ponga ahí Iván Duque, Asprilla y Messi, no. Alguien que usted, con el que usted se relacione. Escríbalo ahí en el papel que tiene. 3 personas que usted quiere, con los que se relaciona. Amén. Pilas, porque si no lo hace, Dios le pedirá cuentas. Son sus amigos, no míos. Es su familia, no la mía. Entonces, mire 3 personas que usted sabe que no son salvas. ¿Ya? ¿Ya las escribió? Amén. No saben lo que se ha metido. Ya lo escribió, yo no sé. Ahora usted va a empezar ya decidido delante de Dios. Hoy, 21 de marzo, Dios está aquí y Dios es testigo que usted ha decidido traer al mundo espiritual estos 3 hijos. Amén. ¿Lo decide? Amén. Tener hijos es una decisión importante, pero es necesaria y es gratificante. Amén. Usted ya ha decidido. Ahora, ¿qué va a empezar a hacer con esos 3 que escribió ahí? ¿A qué? A interceder. No les hable, mañana no llegue a bibliazos allá a la empresa. No, cálmese, como dicen, cálmese, tranquilo. Empiece a interceder. Pero esto se asimila, se asemeja a la concepción. Entonces, una vez que usted empieza a orar, Satanás se alerta. Alguien está orando, me quiere quitar esta alma. Ahí ya hay una concepción espiritual. Amén. Cuando usted se dispone a interceder, a clamar por esa persona. Amén. Luego usted se va a asociar, que tiene que ver con la gestación, con el periodo de embarazo de una mamá, ¿cierto? Ahí está el bebé, no lo ve, no ha nacido, usted no lo ve todavía, pero ahí está, ¿cierto? A menos que esté comiendo mucho, pero ahí está, después de la primera ecografía, ahí ya se sabe que ahí está. Amén. Ahí está, usted está orando por ellos, ahí está el hijo espiritual. Aunque usted no lo vea, aunque esté más rebelde, aunque le haga el feo a usted, ahí está el bebé. Usted no lo está viendo, pero ahí está. Ahora, ¿qué debe hacer una mujer en estado de embarazo? Cuidados que debe tener, ¿cierto? ¿Cómo qué? A ver, las hermanas, alimentarse bien. Entonces, como usted está en proceso, usted debe alimentarse bien de la palabra, del Espíritu Santo, porque usted va a ser ejemplo también. Y usted se está preparando para el día que ese amigo, que ese familiar que usted escribió, lo busque a usted. Le diga, oiga hermano, un consejo. Oiga, ayúdeme en esto. Oiga, yo quiero saber más de su cristianismo. ¿Y qué tal ese día llegue y lo halle mal parqueado? Lo encuentre frío, lo encuentre mal. No, usted va a empezar a cuidarse. Amén. Así mismo, la mamá se cuida, ¿sí o no? Se cuida en el embarazo. Se debe fortalecerse espiritualmente para ganar esa persona. Ahora, después, en este proceso de gestación hay asociación. ¿Se ha visto las mamás que le hablan a la barriga? ¿Alguna mamá hizo eso? Yo no alzo la mano, obviamente, ¿sí? Le hablaban a la barriga, hasta los papás también, ¿no? Se hacía eso, ¿no? Pero ahí no está alguien que no sepa, dirá, esta gente está loca.
hablándole a la barriga, alguien que no conozca el proceso. Usted se va a asociar con esa persona en ese proceso de gestación, se va a asociar, usted se la va a ganar como amigo, con actos de cuidado y con actos de bondad. Son dos cosas que usted puede hacer. Actos de cuidado es favores, le va a ayudar, venga hermano, le ayudo ahí en la empresa, tiene que salir temprano, tranquilo, yo lo cubro ahí un rato, y ayudar, porque nadie quiere que le predique el evangelio un cristiano mala gente, nadie lo va a recibir. No, usted que me viene a hablar de Dios, si usted roba, si usted le pedí prestado para el bus y me dejó morir, ¿no? ¿Qué me va a invitar a su iglesia si me dejó morir, si no me ayuda, si no, yo no le importo a usted? ¿Y cómo vamos a ganar gente así? Amén. Usted se va a asociar, va a ser la mejor persona. Alguien podría ver esto mal, pero ¿sabe que eso hacen los satanistas? ¿Sí sabían? Los satanistas, ellos se infiltran y para causar daño en las iglesias, y la gente mala hace esa labor de infiltración y se ganan a la gente. ¿No ha visto los estafadores? Se le ganan la confianza a la señora, se le ganan la confianza, todo para robarla. Pues hay que ser astutos también, gánese la confianza para salvar a esa persona, invítelo a almorzar, a comer bonais, aunque sea algo, asóciese con esa persona, haga favores, actos de cuidado, actos de bondad y actos de cuidado, que sería eventos donde usted se asocie con ellos. ¿Sabe que los del mundo sí se asocian con ellos? ¿Qué va a hacer hoy viernes cultural? Asóciese con nosotros al club de amigos póker, asóciese, y lo asocian, ¿sí? Lo vinculan ahí para lo malo, y el cristiano ahí todo. No hermano, tenemos que ser luz. Amén. ¿No se pone bravo? No, bueno, amén. Ser luz. Hay que asociarse. Luego vendrá la decisión de aceptar a Cristo, que es el nacimiento. Amén. Si usted ha hecho bien su labor, si la mujer se cuidó en el embarazo y todo, muy probable que le vaya bien en el parto, ¿cierto? ¿Cierto? Es muy probable. Si no se cuidó, hay susto, hay miedo por el parto, puede complicarse. Pero si hizo lo correcto en el periodo de gestación, va a haber un nacimiento, porque ya usted es amigo, ya esa persona 3 veces usted le ha dado consejería, ya 2 veces lo ha invitado a almorzar, ya esa persona no es como cuando usted le habla a un desconocido por la calle: Cristo te ama. Dice usted: ¿quién es? ¿Cómo así? Pero ya es diferente, porque usted se ha arado la tierra, el terreno. El sembrador salió a sembrar, pero ahí hay algo oculto que era la buena tierra. Arregle la buena tierra en el corazón de esa persona, con oración y asociándose, amén, y verá el resultado. Entonces esa persona le va a escuchar y va a decir: oiga, sí, cuénteme con toda libertad, yo he visto que usted es buena gente, usted me ha ayudado, me ha prestado para el bus, usted, cuénteme, veo que usted es verdadero cristiano, hábleme, porque usted le voy a creer. Y ahí usted, ahí sí puede evangelizar para ser efectivo, amén. Si ve todo el proceso, no es salir con un megáfono y ya, para que hayan hijos saludables. Vea el proceso que hay. Ahora, después del nacimiento, viene la nutrición o la crianza, amén. Usted no se lo lleva para la iglesia y se lo deja al pastor, no. Usted lo sigue llamando, usted le sigue enseñando a hacer el tiempo con Dios. ¿Qué cosas usted le va a enseñar al hijo? ¿Qué cosas come un bebé? Por ahí de 6 meses. No, compota. ¿A qué edad come compota? Hasta los 6 meses. ¿De 6 meses? De 6 meses en adelante. Usted le va a enseñar a dar su compota a su hijo espiritual. La cápsula bíblica de todos los días, yo no sé. Usted le va a enseñar a leer la Biblia, a orar.
Yo tuve un hijo espiritual que estuvo en cosas del satanismo y se convirtió, y yo lo cogí al pelado, y a él se le aparecían demonios en el cuarto, tenía el cuarto pintado todo de negro, y él me contó: no, Carlos, un susto anoche, hermano, se me apareció un bicho. Yo le dije: ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí sí, como el más hombre de poca fe, ¿sí? Usted es hijo de Dios. Cuando le vuelva a pasar eso, usted reprenda y diga: yo le pertenezco a Cristo, y pinte esa pared y ponga alabanzas y quítese esos cuadros, y ahí, eso no lo hizo el pastor, me tocó a mí, al padre espiritual. Amén. Y efectivamente, cuando sucedió, llegó todo contento. Y Carlos, imagínese. Y entonces yo me acordé de lo que usted me dijo, y yo le dije: fuera, yo no sé qué le dije que le dijera, fuera, que soy un hijo de Dios, que no sé qué. Y vea, ya hace una semana y ni más, y contento. Amén. Eso es gratificante para el padre espiritual. Amén. Pero dejarlos tirados, no, usted va a nutrirlos, va a darles los cursos que damos acá. Aquí el que da discipulados pues es el pastor también, pero los hermanos también. No es que el mismo espíritu que está en mí está en usted, ¿o no? Entonces, ¿qué unción rara necesito para enseñar la palabra? No, es el mismo Dios, y usted puede darle el discipulado. ¿Y sabe hasta dónde lo va a nutrir usted? Hasta el día que diga: pasa fulano de tal a las aguas del bautismo, y usted dice: ese es mi hijo, se está graduando. Amén. Amén o no amén. ¿Lo va a hacer? Amén. Es necesario. Siguiente. Bueno, esta foto, no, mentira, eso ya es una foto. Hemos terminado. Amén. ¿Cuántos van a dar a luz hijos espirituales? Amén. Bien, pero es delante de Dios. Ya empezó con esos 3. Se los va a ganar. No el pastor, no me diga a mí. Usted va a empezar a interceder. No arranque al revés con bibliazos ahí a que se conviertan. Interceda. El que cierra su puerta en silencio, Dios lo recompensa en público. Usted va a orar en silencio. Ojalá ni sepa esa persona. Ahí donde se duerme, cuando se vaya, usted va y ora y clama. Ahí en el puesto de trabajo, usted se hace ahí el que está en otra cosa y ora: Señor, aquí esta persona que trabaja en este puesto de trabajo, tócalo, Señor, y sigue. Y todos los días, y va haciendo un trabajo espiritual, y usted va a ir viendo lo que va a pasar. Amén. Luego usted va a empezar a hacer actos de bondad. Camine, lo invito a almorzar. Tomémonos una gaseosa, tomémonos un tinto, seamos amigos, en fin. Y usted va a empezar a acercarse a esa persona. Amén. Y así va a dar fruto al Señor. ¿Sabe que cuando uno hace eso en una obra, uno no tiene delirio de ser líder? Se le quita eso, porque uno está haciendo lo que es. Y la satisfacción es ver a esas personas y decir: oiga, gracias, hermano, lo que usted oró por mí, le pedí petición de oración, y gracias, hermano, vea que me salió el trabajo. Eso es mejor que un aplauso cuando usted está predicando. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Un momento, vamos a orar. Deje ahí las cosas, ahorita las recogemos. Y vamos a pedirle al Señor que nos use. Y va usted a presentar esas 3 personas que escribió. Esas 3 personas. Hable con el Señor, empiece a hablar con el Señor. Empiece a hablar con el Señor. Hable con el Señor, dígale: Señor, aquí estoy. Padre Celestial, perdóname, Dios, porque me he creído quizá lleno de Dios, ungido, líder,
con capacidades, pero Señor, me he dado cuenta que todavía hay miles que se están perdiendo, Señor, y que no he sido efectivo, Dios, en mi trabajo para ti, Dios. Señor, hoy me presento delante de ti. Me presento delante de tu presencia, Señor. Te pido, Dios, que me llenes de ti, Señor. Yo no puedo hacer esta tarea, así como la iglesia no pudo, Señor, hacer discípulos sin que antes fueran llenos del Espíritu Santo. Señor, me da tristeza mis compañeros de trabajo, me da tristeza, Señor, mi familia. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Que este año 2021 pueda decir al final de año, Señor, aquí están estas 3 almas, Señor, que han decidido seguir a Cristo. Aquí están, Señor. Me costó oración, me costó lágrimas, pero aquí están, Señor. Que yo pueda decir eso este año y después pueda decir, ¿dónde están los otros 3 para el próximo año, Señor? Úsame. Y vamos a decírselo al Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Puede decirle una vez más. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Levante su voz y dígale, pensando en esas personas: heme aquí, yo iré, Señor. Piense en esos amigos. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, no envíes a otro, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Levante su voz, piense en su familia, piense en ellos y diga: heme aquí, yo iré, Señor. Y heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Envíame a mí, dígaselo al Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Y llevaré tu gloria a mi casa, y llevaré tu gloria a las naciones. Dígalo la última vez: Señor, llevaré tu gloria, y llevaré tu gloria a las naciones.
Así es, Padre. Escucha la oración de tu pueblo. Aquí está un remanente que se ha decidido, Señor, a ser discípulos, Padre. Ahí están sus seres queridos, Señor. Padre, ahí están su prójimo, sus cercanos. Úsalos, Señor. Llénalos de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dígale al Señor, Señor, dígale, Señor, aquí estoy para que me uses a partir de mañana, Señor, en mi casa, en mi trabajo. Acepto el reto, Señor, de hacer lo que me has mandado a hacer. Hazme fértil espiritualmente, Señor. Lléname de ti, Padre, para tener hijos espirituales. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Bienvenidos a nuestro gran congreso de la Iglesia Oreb Bosa 2021. Somos Hechos 29. Nuestra Iglesia Oreb Bosa es una iglesia que nació en el corazón de Dios con el firme propósito de que cada persona sea salva y encuentre el propósito de su vida. Jeremías 29:11. Nuestra visión. La comunidad cristiana Oreb Bosa, centro de adoración, es una iglesia de sana doctrina encargada de hacer que las familias establezcan una relación con Dios, equipándolas con herramientas que les permitan descubrir su propósito, formándose como discípulos de Jesucristo e instrumentos para la extensión del reino de Dios en la tierra. Tenemos como misión restaurar a la familia por medio de la enseñanza bíblica, el discipulado, la manifestación de los carismas o dones del Espíritu y en el desarrollo de la paternidad espiritual. Asimismo, conducirla para que llegue al conocimiento de Cristo y establezca una relación íntima con Dios. Efesios 3:17 al 19. Reciban un abrazo fraternal de sus pastores Carlos y Sandy Rosso. Dios les bendiga.